nuestra ponencia es mejorando la gestión de los recursos humanos a través de lo que sería la analítica. Vamos a trabajar, lo primero que vamos a hacer es contextualizar la herramienta, que es un Business Intelligence, cómo nos puede ayudar en nuestra organización, qué consejos fundamentales tenemos que tener en cuenta para implantar un cuadro de mando, en este caso de recursos humanos, qué indicadores nos pueden facilitar lo que sería la toma de decisiones y, por último, entraremos y analizaremos un caso práctico. ¿Qué es el Business Intelligence? Bueno, con la evolución informática y de las telecomunicaciones, el acceso a lo que es la información hoy es posible y el potencial que esto ofrece a lo que serían las empresas pues, realmente es enorme. Sin embargo, los directivos se enfrentan cada día más a una cantidad enorme de datos que no están relacionados y que dificultan muchísimo su capacidad para tomar lo que serían decisiones. La inteligencia de negocio lo que va a hacer es integrarnos los diferentes sistemas dentro de lo que sería la organización para obtener una serie de ventajas competitivas. Pero, ¿qué es el Business Intelligence como tal? Si nos vamos a la definición que acunó Gartner, el Business Intelligence, la inteligencia de negocio, es un término genérico que nos va a incluir las aplicaciones, las infraestructuras y las herramientas y las mejores prácticas que permiten el acceso y el análisis de la información para mejorar y optimizar la decisión y el rendimiento. Este término anglosajón lo acunó Dresner en el año 89, analista de la consultora Gartner, para describir una serie de conceptos y métodos enfocados fundamentalmente a lo que era la mejora de la productividad. También lo podemos encontrar en El arte de la guerra, en el libro en el cual nos indicaba que para ser exitoso en la guerra debemos de conocer completamente nuestras fortalezas y nuestras debilidades, así como las del enemigo. El no saber alguna de ellas puede significar nuestra derrota. Al final de todo esto se traduce en conocimiento. ¿Qué características principales tiene que tener el Business Intelligence? Al final vamos a almacenar grandes volúmenes de información que provienen de los diferentes sistemas empresariales, como puede ser un ERP, como puede ser un CRM. Debe permitir además navegar por toda la información y realizar análisis desde diferentes perspectivas organizativas. Tiene que estar muy orientado a la consulta y buscar siempre un equilibrio entre el volumen de la información y el tiempo de respuesta. En principio, las soluciones de BI tienen que ser totalmente intuitivas y muy fáciles de manejar. El usuario final debe de poder dar valor sin necesidad de buscar al departamento de IT. Entonces, debemos de poder permitir todo este tipo de información sin necesidad de hacer análisis complejos y además tienen que aportar al usuario esa seguridad de que estos datos en principio tienen que ser coherentes y necesarios, eliminando siempre datos nulos o lo que serían irrelevantes. Además, tiene que explorar hechos, datos y permitir y crear métricas. Y tiene que tener un fácil manejo para el usuario final. Pensemos que son herramientas totalmente orientadas al usuario de negocio. Pero, ¿cómo funciona el cuadro de mando? Bueno, pues en principio el funcionamiento del cuadro de mando es a través de lo que sería una ETL, sería un proceso en el cual nosotros lo que vamos a hacer es extraer, transformar y cargar. Vamos a extraer los datos desde el sistema de origen, vamos a analizar los datos extraídos obteniendo un chequeo y verificando que cumplen con una serie de pautas que nosotros previamente hemos definido. Con toda esa información lo que haremos será transformar los datos utilizando ya lo que serían las funciones y las propias reglas de negocio. Al final, con toda esta información, lo que haremos es cargar toda la información en el sistema de destino, donde nosotros al final implementaremos y representaremos a través de una serie de métricas, indicadores, gráficos, listados, toda la información que nosotros en principio queremos explotar. ¿Qué consejos tenemos que tener en cuenta a la hora de implantar un cuadro de mando de recursos humanos? Bueno, pues en principio, y no menos importante, es identificar los objetivos estratégicos dentro de lo que sería la organización. Y lo que tenemos que hacer fundamentalmente es aterrizar estos objetivos dentro de lo que sería el Departamento de Recursos Humanos. Tenemos que escoger los índices que nos ayuden a hacer un seguimiento de todo lo que sería el plan de actuación que estamos abordando. Y por último, y no menos importante, tenemos que ser capaces de consultar los indicadores que faciliten esta toma de decisiones. Pensar que al final el indicador es el que nos va a transmitir la información fundamental para que nos salten las alertas si tenemos que prestar foco en cierta información.
¿Cómo vamos a organizar la información? Pues vamos a trabajar desde el punto de vista de diferentes indicadores a través de lo que podemos denominar categorías. Vamos a hablar de indicadores monetarios o de remuneración, desde el punto de vista del coste salarial de la plantilla, desde lo que sería la distribución de la masa salarial por tipología de personal, por unidades organizativas, por aplicaciones presupuestarias, por sexo. Vamos a analizar también el ámbito del absentismo, desde el punto de vista de los índices de absentismo, días de baja al año, distribución de los absentismos por tipología de personal, unidades organizativas como pueden ser servicios, departamentos, sexo, el índice por los diferentes conceptos retributivos, enfermedades, maternidades. Vamos a analizar aspectos relacionados con plantilla, en cuanto a lo que sería la variación de plantilla, variación de efectivos, el histórico de situaciones administrativas, distribución de la plantilla por tipología de personal, grupos, unidades organizativas, sexo. Veremos también todo lo que sería el aspecto relacionado con el capítulo 1 en cuanto a las dotaciones del presupuesto, los presupuestos ejecutados y las comparativas entre ambos. Tocaremos también lo que sería la RPT, la relación de puestos de trabajo, pues para hacer comparativas y analíticas entre los puestos ocupados versus puestos vacantes y lo que sería todo lo que es la evolución de los diferentes puestos. Tendremos una utilidad, porque al final esto es una herramienta para generar la encuesta de información salarial de puestos de la Administración, el famoso ISPA, y, no menos importante, todo el apartado de los planes de igualdad, desde donde nosotros vamos a poder hacer analíticas desde el punto de vista de las plantillas por género o clasificación y retribuciones del mismo. ¿Cómo hemos distribuido la información? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido ubicar diferentes apps que contemplen toda la información de la gestión tanto de la nómina como de los recursos humanos. Estas apps las hemos puesto disponibles a través de un access point, de tal forma que sean accesibles desde cualquier tipo de navegador y que no necesitemos ningún tipo de instalación, ¿de acuerdo? Y luego, a petición del usuario, todas estas apps las vamos a poder ampliar. Sin más, lo que vamos a hacer ahora es introducirnos en un caso práctico. Vale. Bueno, como hemos comentado, aquí tenemos un ejemplo de lo que hemos comentado, el Access Point con diferentes apps. Hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en aspectos relacionados con lo que sería la masa salarial y luego veremos también temas relacionados con lo que sería el apartado de la plantilla. Bien. ¿Qué información vamos a tener disponible en lo que sería el cuadro de mando? Como vais a ver, toda la información va a estar ubicada a través de una serie de pestañas, desde donde nosotros vamos a poder hacer diferentes analíticas de la información. En una primera pestaña, una primera imagen, vamos a tener una serie de KPIs. Esta información nos la va a devolver el sistema sin necesidad de tener que hacer ningún tipo de filtro de la información. En este dato, en este caso, como estamos analizando todo lo que sería la parte de masa salarial, vamos a analizar fundamentalmente importes dentro de lo que sería la organización, datos acumulados y una variación, en este caso, utilizando el mismo rango temporal en dos ejercicios diferentes, ¿de acuerdo? También tenemos los importes medios acumulados y, como veis, vamos a tener la distribución de la empresa en cuanto al coste medio, en este caso distribuido por sexo. Como podemos observar, tenemos una buena paridad por tipología de personal. Aquí, bueno, nos puede llamar la atención el personal eventual, pero bueno, en principio, ¿por qué? Porque el importe medio estaría en 5.885, no nos debería de llamar la atención porque en este caso estaría ubicado aquí todo lo que son cargos selectos y personal directivo. Desde aquí tendríamos todos los rangos de edad y la distribución basada en antigüedad. Como podéis observar, en el panel de la izquierda vamos a tener las selecciones actuales que tenemos dentro de lo que sería el cuadro, el organigrama del cual estamos ubicando toda la información y a partir de aquí vamos a tener acceso a una serie de filtros para poder facilitar al usuario pues, las selecciones en las que pretende basar lo que sería el análisis, desde el punto de vista de la entidad, desde el punto de vista de la aplicación presupuestaria, rasgos de la persona y rasgos del trabajador. No obstante, vamos a tener siempre accesible desde el panel de selecciones mucha más información relacionado con aspectos de la persona en cuanto pues, a temas de discapacidad, por ejemplo, a temas de titulación, rangos relacionados con el trabajador
trabajador y más concretamente dentro de lo que son aspectos de la nómina, como pueden ser agrupaciones, como pueden ser categorías, al margen de lo que es el tipo de personal, el grupo del personal o el grupo de cotización, etcétera, etcétera. Todo lo que serían las aplicaciones presupuestarias, que lo veremos posteriormente, las distribuciones en cuanto a lo que serían empresas y centros físicos, aspectos relacionados fundamentalmente con la nómina. Obviamente estamos en un cuadro en el que estamos haciendo un análisis de la masa salarial, con lo cual tenemos que analizar todo lo que serían los conceptos retributivos, así como las familias, aspectos relacionados con temas de contratación, el organigrama. Desde aquí, utilizando el organigrama que nosotros hemos diseñado dentro de lo que sería el sistema, vamos a poder hacer filtros y análisis de la información, pues utilizando pues, departamentos, servicios, cogiendo el nivel 2, nivel 3 del organigrama. Y luego, por supuesto, vamos a tener el espacio-tiempo dentro de lo que sería el calendario. Bien. A partir de aquí vamos a tener una primera visión desde el punto de vista del espacio-tiempo con una gráfica principal y una información a nivel de tabla. Como podéis observar, desde aquí yo podría cambiar el coste medio o directamente ubicar lo que sería el coste empresa. Podría coger 3 ejercicios y podría hacer una analítica, por ejemplo, el mes de mayo, de los 3 ejercicios, en el que, como podemos observar, estamos viendo un incremento. Si bien es cierto que si analizamos la plantilla de efectivos, también podemos comprobar cómo esta plantilla de efectivos ha ido creciendo durante estos 3 ejercicios. ¿De acuerdo? Bien, si nos vamos al análisis por niveles, aquí ya directamente nos vamos a ir a lo que sería el organigrama. Vamos a ir colapsando lo que sería la información, vamos a minimizar y desde aquí vamos a quitar el mes de mayo y vamos a dejar solamente el ejercicio del 2018. Como podéis observar, en este nivel lo que estamos haciendo es contraer la información para tener todo lo que sería el coste de empresa y ver un poco lo que es la evolución mes a mes. Si cogemos, por ejemplo, el servicio de igualdad y derecho, dentro del mismo pues podemos ir expandiendo toda la información y cogemos, por ejemplo, el servicio de cultura y deporte dentro del mismo y analizamos a su vez el departamento de deportes. Ahora mismo estaríamos haciendo únicamente una analítica y todo el cuadro de mando nos estaría referenciando a la información que estamos viendo en pantalla. Como podéis observar, podemos agrandar todo lo que sería información y con el cursor del ratón podemos ver todos los datos en el cual podemos observar utilizando leyendas de colores en rojo y verde para que nos llame la atención lo que puedan ser incrementos o lo que sean decrementos desde el punto de vista de los incrementos salariales. En este caso, lo que vamos a hacer es un análisis para ver qué es lo que ha sucedido para tener estas oscilaciones, para lo cual lo que vamos a hacer es irnos al análisis por conceptos. Entonces, si nos vamos al análisis por conceptos, desde aquí voy a tener una primera interpretación de una forma gráfica de los diferentes conceptos. Como podéis ver, ya se puede apreciar cómo vamos a tener una serie de ITs. Estas ITs al final nos van a afectar en diferentes conceptos retributivos y esto es lo que va a hacer que nos oscile todo lo que sería la información. Si lo analizamos desde un punto de vista gráfico, en esta evolución por conceptos, en formato tabla, aquí es donde vamos a ver las posibles diferencias y como podéis observar, las ITs que tenemos a cargo de la empresa y de la seguridad social son las que van a afectar diferentemente a los distintos conceptos retributivos que tenemos aplicados sobre este departamento. Si nos vamos a hacer un análisis sobre lo que serían las aplicaciones presupuestarias, en el ejemplo que estamos viendo a continuación tenemos una aplicación global y compartida por toda la organización, desde donde vamos a imputar todo lo que serían las dietas, ¿de acuerdo? Esto ya varía un poco en cada organización. Hay organizaciones que lo hacen así y organizaciones que lo tienen distribuida en las diferentes aplicaciones de cada uno de los diferentes departamentos. Si nosotros ampliásemos esta información, estaríamos analizando desde el punto de vista orgánico todo lo que serían los conceptos retributivos en el último nivel, pasando directamente por la económica y por la orgánica. Pero vamos a quitar el filtro de lo que serían los planes del departamento que estamos analizando y vamos a ver una analítica desde el punto de vista orgánico a nivel organizativo. Como podemos observar, si vemos los datos,
tenemos un departamento que es el Servicio de Ciudadanía Educadora, que consta de, pues tiene un importe realmente considerable con relación al resto. Si nosotros metemos un zoom sobre este tipo de información, al final, como veis, voy a poder ir viendo y vamos contrayendo, por ejemplo, vamos contrayendo la información, entonces me va apareciendo los diferentes totalizados pues, de los servicios educativos, de la escuela de música, etcétera, etcétera, con las diferentes distribuciones. Como vemos, tenemos un peso importante en el apartado de las guarderías y si vamos expandiendo la información, al final tendré la económica distribuida y los conceptos dentro de lo que sería esta económica y dentro de lo que sería la aplicación concreta en el caso del Departamento de Educación. Con lo cual, con una simple vista, como podéis observar, podemos llegar al último nivel, que en este caso, si siguiésemos expandiendo, nos aparecería directamente lo que sería el trabajador. Bien, este tipo de vistas o de análisis también los tengo desde el punto de vista, como veis, económico, orgánico de programa. O sea, yo seleccionando los filtros podría hacer lo mismo que acabo de hacer aquí, pero desde aquí tendría al final todo lo que sería la información. Vamos al análisis variable, que yo creo que desde mi punto de vista es de las partidas más interesantes que tiene la explotación del cuadro de mando. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido incorporar una serie de grupos cíclicos para que el usuario final pueda hacer las preguntas en base a las necesidades particulares del análisis que tiene que analizar o realizar. Esta información, como hemos visto, la teníamos en el otro apartado, pero de esta forma no tengo que irme al apartado del panel de selecciones para hacer ese tipo de filtros o búsquedas de la información. Entonces, tengo información relacionada con datos y niveles, perdón, de lo que sería el organigrama, con datos relacionados con nómina, pues grupos de personal, colectivos agrupadores de nómina, categorías, titulaciones, tipologías, todo lo que son los programas, rangos de antigüedad, rangos de edad. ¿De acuerdo? Entonces, esta misma información de grupo lo voy a tener en los siguientes apartados de tal forma que yo puedo ir preguntando la información que en principio me puede interesar. Vamos a ver realmente, porque a lo mejor me interesa en este momento, hacer un análisis de los importes que estoy pagando en la cuantía o las partidas de horas extras dentro de lo que sería la organización. Bueno, pues si seleccionamos en primera instancia lo que sería aquí, mis gafas, a ver, ¿dónde está la orgánica? La he perdido. La tengo puesta, ¿no? El que... La tengo ya, ¿no? Vale, bueno, está, vale. Si seleccionamos la orgánica, desde aquí seleccionamos los diferentes conceptos retributivos y desde aquí seleccionamos, por ejemplo, el nivel 4 del organigrama donde voy a tener los servicios. Desde aquí contraemos toda la información en este nivel 4 y voy a tener esta información. Vamos a hacer un filtro dentro de lo que sería el apartado de conceptos. ¿Por qué? Porque me interesa coger solamente lo que es el apartado de horas extras. Entonces, ubicándome encima del apartado de concepto y estableciendo la búsqueda a través de horas extras, pues yo directamente voy a coger todo lo que serían las horas extras a nivel de organización. ¿De acuerdo? He puesto un filtro mal y he cogido solamente unas horas que no quería. ¿De acuerdo? Vale. Entonces hacemos una selección de todo lo que serían las horas extras, como podéis observar, y aquí me aparecería, si contraemos toda la información desde aquí, veríamos todo lo que serían la distribución de horas, que como podemos observar tenemos una partida importante en las horas extras de festivas y las horas extras nocturnas, ¿de acuerdo? Y si bajamos y expandimos la información al nivel inferior, pues lo tendríamos en este caso a través de lo que serían los servicios dentro de lo que sería el ayuntamiento, en el caso que estamos analizando. Si lo volteamos de otra forma y analizamos primero los diferentes servicios y después analizamos los diferentes conceptos retributivos, pues desde aquí, al contraer lo que sería la información, nos aparecería realmente la distribución del coste, concretamente dentro de la orgánica de los servicios de recursos humanos. Ya hemos visto cómo en este caso vamos a tener una orgánica compartida, pero vamos a tener toda la información pues, para poder tomar las decisiones pertinentes relacionadas con este aspecto. Ya por último,
como podemos ver, vamos a tener una capa de reporting. ¿Qué es lo que hemos hecho en la capa de reporting? Vamos a quitar todas las selecciones actuales que tenemos, ¿de acuerdo? Para que se quede el cuadro totalmente limpio. Bueno, pues lo que hemos hecho en la capa de reporting es poner a disposición del usuario final una serie de dimensiones que hemos estado analizando. Bueno, pues como hemos visto, pues todos los temas de colectivo, rangos de edad, fechas de alta, porcentajes de jornada, tipología de personal, etcétera, etcétera, y una serie de métricas que son las reglas de negocio que hemos aplicado a toda la información que hemos obtenido del cuadro analítico de lo que sería el apartado de la nómina. Entonces, si por ejemplo vamos a coger en el mes de septiembre del ejercicio del 2018 y ubico desde aquí la información relacionada con el tipo de personal, tipo de personal, y cojo el importe, los importes medios y el volumen de efectivos. Bueno, pues desde aquí, como podemos observar, tengo una partida importante dentro de lo que sería el personal laboral, que es un mal endémico de cualquier tipo de administración, que al final acaban contratando, o sea, acaban supliendo puestos con personal laboral en vez de con personal funcionario, ¿de acuerdo? Si además de esta selección añadimos, por ejemplo, vamos a añadir también el puesto de trabajo, por ejemplo, ¿vale? Nos aparecería la información. Yo también podría jugar, mover el tipo de personal delante, analizarlo desde aquí, expandir la información y hacer un análisis por la tipología de personal y los puestos ubicados dentro de lo que es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis observar, desde aquí tengo todas las dimensiones para poder construir toda la información. Todo lo que estamos viendo en pantalla lo podemos llevar tanto a cualquier tipo de Excel, podemos exportar directamente las gráficas, podemos exportar los datos. Vale. En esta parte de reporting puedes ver la evolución, o sea, ver determinada sí. métrica de una Sí. dimensión en varios años. Claro, porque si tú seleccionas aquí el ejercicio, sí, ahora mismo lo que acabo de hacer. Sí, en principio, el cuadro de mando, en principio, si seleccionamos los ejercicios y nos aparece toda la información, nos aparecería segmentado todo esto, ¿de acuerdo? Sí puede estar todos los datos por año. No por año, sino ver una tendencia. Saber, por Sí, ejemplo, la evolución de sí. los efectivos. La tendencia la tenemos directamente. Bueno, es que de momento estamos en la masa salarial. No hemos entrado todavía en toda la parte de plantilla, en donde vamos a ver todo el apartado de efectivos. Lo veremos ahora. Vale, sí. Sí, desde aquí. Bueno, desde aquí, en la siguiente versión, incorporaremos este tipo de gráfica para hacer el cruce por año y ver la evolución que hemos podido tener. No obstante, ahora, pues bueno, lo podemos tener desde el punto de vista de ejercicio mes, ¿vale? Bueno, apartado de plantilla. Bueno, desde el apartado de plantilla, como veis, todos los cuadros en principio ubican prácticamente la misma información. Entonces, esto es el efecto demo, me acaba de tirar porque llevo un rato sin conectarme. Vale, perfecto. Bueno, vamos a tener la primera capa de KPIs, que como podemos observar, aquí pues tenemos paridad de sexos, tenemos una importante plantilla ubicada en edades realmente altas dentro de lo que sería la organización, con lo cual pues habría que preparar un poco lo que sería su salida. A partir de aquí, por ejemplo, tendríamos todo lo que serían las situaciones administrativas. Si queremos hacer, por ejemplo, un análisis, podríamos coger el ejercicio 2018 y podríamos filtrar, si queremos, por situaciones que en principio pues no son de servicio activo, porque las de servicio activo pues sí que me dan cierta relevancia, cierta información. Desde aquí podría ver pues todo lo que tengo en excedencia voluntaria por incompatibilidades, licencias por asuntos propios o servicios especiales. Otro tipo de métricas importantes, y voy acabando ya, es por ejemplo la forma de ocupación de los puestos de trabajo. Si yo desde aquí lo que puedo observar, como podéis ver,
tengo la ocupación temporal, la ocupación provisional y la ocupación definitiva, ¿de acuerdo? Entonces, la ocupación provisional, pues en principio no me va a preocupar porque son planes de ocupación, pero la ocupación temporal y la ocupación definitiva sí que estoy viendo cómo realmente se está decreciendo. Con lo cual, ¿qué es lo que puedo observar? Pues tendría que analizar si tengo puestos realmente vacantes para ver si les voy a dar una ocupación o realmente los voy a amortizar. Lo mismo, tengo la misma visualización desde el punto de vista de la forma de ocupación de lo que serían las plazas. Desde aquí, bueno, si quitamos la de ni ocupa ni posee, que en este caso pues estaríamos hablando de orden de puestos selectos y de planes de ocupación, y nos centramos, por ejemplo, en la ocupación, pero no la posesión, ¿de acuerdo? Y filtramos este tipo de información y analizamos desde un punto de vista a nivel de información de reporting de tabla. Desde aquí lo que vamos a ver, podemos llegar a ver realmente qué tipo de puestos en este momento determinado realmente no están están vacantes, ¿de acuerdo? Y desde aquí directamente preparar todo lo que sería la oferta de empleo público relacionado con el mismo, ¿de acuerdo? Bien, para terminar, simplemente comentar que es importante, en conclusión, apostar por lo que sería un cuadro de mando. En este caso, Epsilon Analytic nos permite entender la rotación voluntaria, métricas de contratación, costes de empleado, análisis de datos, optimización de las decisiones. Es muy importante también elegir la tecnología adecuada. Como habéis visto, el cuadro sobre el que nosotros soportamos la tecnología es la de ClipView. Y luego, por supuesto, contar con el respaldo de un equipo cualificado. Contamos con expertos en soluciones tecnológicas de recursos humanos. Lo que habéis visto es una verticalización del cuadro de mando desde el punto de vista de pública, basado en nuestra experiencia tanto en la Administración General del Estado como en diputaciones. En estos momentos lo estamos poniendo en marcha tanto en la Diputación de Badajoz como en ayuntamientos, como puede ser, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sant Boi. No sé si alguien... ¿No era hasta y media? Era y media, ¿no? Empezaba ahí 10. Vale, es que me he ceñido a media hora. Vale, vale. Bueno, pues no sé. Vale, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues sí, porque a las 10:30 creo que ponía la hora del café. No creo que me vayan a aguantar mucho rato más. Vale, si alguien tiene alguna pregunta... ¿No? En principio sí, todo lo que son las gráficas de tendencia, sí, tienes la posibilidad de hacer las selecciones por ejercicios, meses, y además cuando hemos visto, por ejemplo, en el apartado de evolución, simplemente ya por matizar esta parte, ¿de acuerdo? Cuando hemos matizado en el apartado de evolución, si yo si cojo 3 ejercicios y cojo, por ejemplo, un mes, perdón, no quería desde aquí. Correcto, exactamente. No, quería hacerlo desde aquí. Eso es. En este caso, me está haciendo la comparativa de el mismo mes en 3 años. ¿De acuerdo? O sea, que es un poco. Sí, sería a nivel de gráfica. Nosotros desde aquí podemos jugar con todo lo que sería la información. Y yo puedo ubicar todo lo que son los filtros de datos y yo podría ubicar aquí directamente el ejercicio, luego podría poner un filtro inferior que es el mes. O sea, esto al final lo podemos ir construyendo en base a las necesidades particulares del cliente. ¿De acuerdo? Vale. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, muchas gracias. Nos hemos centrado básicamente en el apartado de plantilla y masa salarial, pero como os comenté anteriormente, pues el cuadro tiene las diferentes apps que toca los diferentes apartados, como toda la parte de absentismo, el ISPAS, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias a todos.